¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día Tú, en el cual vamos a hablar de todo, absolutamente todo lo último que está saliendo al respecto de Kylian Mbappé, en un día donde obviamente ya en el canal os hemos subido vídeo de casting de porteros, recambios para Thibaut Courtois, que ha sido, por supuesto, la peor noticia del día y de momento la peor noticia de la temporada. También, ya sabéis, Arda Güler va a tener que pasar por quirófano. Vamos a ver, se habla 2 meses o incluso más tiempo. Vamos a ser precavidos con los tiempos. Pero la verdad es que las noticias de las lesiones del Real Madrid nos están dejando muy, muy descolocados, ¿no? Pero, por supuesto, hay que seguir hablando de Kylian Mbappé, porque las novedades que tenemos creo que se pueden etiquetar perfectísimamente en lo que básicamente y en resumidas cuentas es una guerra absoluta de filtraciones, ¿no? Porque hoy nos hemos encontrado con la información concretamente del medio afín a PSG, Le Parisien, donde pues nos ha llegado ese jarro de agua fría. O a lo mejor no, según como cada cual lo quiera interpretar, porque como siempre digo, cada cual escoge y coge la información que sale como considere oportuno, pero Le Parisien diría lo siguiente: Mbappé no quiere ser traspasado este verano, se lo ha vuelto a repetir a Nasser Al-Khelaifi a principio de semana, por lo que Mbappé, según esta información, seguiría insistiendo en cumplir su contrato, cumplir su voluntad y lo que dijo manifiestamente de manera pública la última vez que habló, que él quiere cumplir su contrato con el Paris Saint-Germain. Pero claro, diréis, Quique, claro, ¿qué va a decir esta gente que sigue insistiendo, pues, de alguna manera en presionar a Kylian Mbappé? Y hablamos, Quique, del medio más cercano, en teoría, en París a la cúpula directiva y a Qatar, ¿no? Perfecto, vamos a poner todo encima de la mesa, porque esto uno lo puede interpretar perfectamente como filtración interesada dentro de las distintas filtraciones que ha habido de manera pretérita con Kylian Mbappé de por medio. Lo que hay que comentar también, por ejemplo, en otra línea y de otra vertiente, es lo que ha dicho el diario L'Équipe, que en este caso claramente yo creo que puede ser una filtración también interesada o no, quizá cierta también, pero interesada al fin y al cabo del entorno de Kylian Mbappé. El PSG amenazó, como nos dice aquí el periodista José Padilla, con la información del diario L'Équipe traducida, el PSG amenazó a Mbappé el 4 de agosto con otra carta. Si piensas irte gratis, tendremos que despedir a empleados y vender jugadores. Recibiste cantidades de dinero extraordinarias, nadie las ha tenido en la historia. Filtran que el año pasado cobró 160 millones de euros en total. Es decir, mucho dinero. Pero es un dinero que acordaron tanto Mbappé como el propio Paris Saint-Germain. Y vuelvo a lo mismo, sé que me repito más que el ajo. Si Mbappé quiere cumplir su contrato con el Paris Saint-Germain y percibir todo el dinero que había firmado, pues se va a quedar un año más y esta gente, por mucho que mediáticamente y de otras formas le quiera presionar, pues no pueden echar al jugador como ellos consideren. Es verdad que estamos hablando del PSG, cuidado, un club presidido por Nasser Al-Khelaifi, que ya sabéis que está en proceso judicial por presunta extorsión y casos similares. Es decir, cuidado, que es que claro, todos sabemos o todos intuimos que efectivamente aquello que se dice de la jaula de oro, la cárcel de oro, es efectivamente una cárcel y que sí, está abonada, llena de oro, pero donde también, pues, percibiendo ese dinero, tiene otro tipo de consecuencias que puede sufrir un jugador que quiera salir y el club no lo consienta. En resumidas cuentas, estamos ante lo que es básicamente una batalla de filtraciones, chicos. Por un lado, claramente el equipo con, yo creo, en torno de Mbappé de por medio y con Le Parisien, medio muy cercano a lo que viene siendo la cúpula y el propio Qatar, ¿no? Y en esa línea también intermedia o de un medio que no es un medio clásico como Le Parisien o L'Équipe, pues se mantiene PSG Community. PSG Community está en lo mismo. Ha dado la cara, tal y como dicen a Niño, desmienten a Le Parisien y siguen diciendo que Mbappé jugará este verano en el Real Madrid. Yo ya sabéis que la información de PSG Community la respeto mucho, pero hay cosas que no me cuadran porque esta gente desde el 22 de junio dicen que está todo armado, cuando luego se ha hablado de, por ejemplo, una reunión de Luis Campos con el entorno Mbappé para buscar una ampliación de contrato de un año más. Es decir, si estuviera todo cerrado, ¿qué hace el Paris Saint-Germain sentándose a negociar con un jugador que ya lo tiene todo armado, todo cerrado con el Real Madrid? Eso, en principio, a mí me suena algo contradictorio, que no tiene por qué serlo, y seguro que algunos me dais algún tipo de argumentación, pero hay cosas que no me terminan de cerrar del todo. Ojalá que esta gente tenga razón y que Mbappé juegue en el Real Madrid y que en realidad todo sea un paripé que están haciendo todas las partes. Pero yo soy más de la teoría de que si hay batalla
hay una batalla porque no hay nada cerrado y porque todavía PSG y Mbappé tienen mucho que negociar con respecto a qué percibe Mbappé, qué percibe el PSG y hasta dónde pueden llegar a la hora de ceder cada una de las partes en caso de que finalmente se sienten a ceder, se sienten a negociar entre ellas, porque el propio Real Madrid no va a negociar absolutamente nada con el Paris Saint-Germain, que es con un club con el cual no tiene ningún tipo de relación ni quiere tenerla. Así que bueno, probablemente en las próximas horas seguirán saliendo cosas. Este vídeo lo hemos grabado a las 6:15 de la tarde. El tema de Mbappé es frenético, todos los días hay algo. Hoy estamos a 10 de agosto. ¿Qué es lo que va a pasar? Me gustaría que me lo dejes en el cajón de comentarios. ¿Piensas que va a venir Mbappé? ¿Que no va a venir Mbappé? Quiero cerrar con una frase, conclusión con respecto a la situación actual del Real Madrid. Estamos llenos de noticias malas, lesiones de por medio, que si Güler, que si Courtois, que si lo de Mbappé se enfría, que si tal. Para mí, hay, y esto es mencionando un tuit que me ha parecido súper acertado, lo siento, ahora no me acuerdo de tu nombre, querido, pero ha sido un tuit brutalmente acertado, que hay un vaso comunicante entre Courtois y Mbappé. Es decir, al no tener al mejor guardameta del mundo que te aseguraba, como te aseguraba tu propia portería, tú tienes que ir más a full, si cabe, a por Mbappé este verano. Porque Benzema se te ha ido, Courtois se te ha lesionado, 2 de tus 3 piezas vitales del año pasado se han roto de alguna manera, porque Benzema ya no está y porque Courtois se ha lesionado, te queda Vinicius, no tienes un 9, no tienes un jugador top mundial para compatibilizar el juego ahí ofensivo con Rodrigo Vinicius. El Madrid necesita a Mbappé deportivamente y quien piense lo contrario creo que se está engañando. Y luego está por ahí y sigue volando lo de Harry Kane, que habría dado stand-by a fichar por el Bayern de Múnich cuando se había llegado a un teórico acuerdo por 100 millones. Parece que Harry Kane todavía no habría confirmado su llegada al club bávaro. Esto algunos lo han llevado dentro del terreno madridista. Me da a mí la sensación de que lo de Harry Kane no tiene nada que ver con el Real Madrid y me da a mí la sensación que sigue siendo Mbappé o nada. Ojalá me equivoque, ojalá Mbappé llegue, porque yo soy escéptico, y que en caso de que no llegue, ojalá el Madrid encuentre alguna alternativa 9 potencial que pueda ser buena y positiva para el equipo este año. En fin, chicos, un día pletórico de noticias, pero no pletórico por ser positivas, la mayoría de ellas negativas, con Courtois como gran, digamos, punto clave a nivel de noticias y donde lo de Mbappé, pues a mí al menos me sigue dejando bastante sabor amargo. Déjame tu comentario, no me enrollo más y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.